Leemos unidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Quiero que lo leamos de nuevo porque yo no los escuché. Leamos todos juntos, unidos, que se escuche. ¿De acuerdo, mis amados? Bueno, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por regalarme esta bendición y este privilegio, estar aquí delante de tu presencia en este hermoso lugar, adorando, exaltando, glorificando tu nombre. Recibe, Señor, toda la honra y toda la gloria. Padre, te ruego que tomes esta palabra, Señor, y la lleves a cada vida y a cada corazón. Tú conoces a cada persona, a todos los que estamos reunidos en este lugar, como también a todos aquellos que nos están viendo y oyendo a través de esta transmisión. Tú conoces cada vida, Señor. Danos la palabra que necesitamos, Dios mío. Al que necesita consuelo, al que necesita fortaleza, al que necesita ánimo, al que necesita una palabra, Dios, de exhortación, una palabra de guía, de dirección. Padre, todo lo colocamos en tus manos y te damos la gloria a ti. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Precioso el nombre de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Maravilloso es el Señor. Estos días, mis amados, hemos estado, bueno, en mi caso, activos, aprovechando esta semana que para la tradición romana es Semana Santa. Bueno, yo no sé si para muchos cristianos también sea Semana Santa. Para nosotros es una semana de tradición religiosa que se inventó Roma, ¿sí? Y que ha monopolizado a todo el mundo del credo religioso con esa situación. Para muchos es una semana de diversión, de relajamiento, de meditación en las playas, en los campos, en los ríos, meditando mucho, haciendo el sancocho, meditando tanto acerca de Dios en las fiestas. Para nosotros, el pueblo de Dios, es una semana donde aprovechamos para lanzar la red y alcanzar almas para el reino de los cielos. Y toda esta semana el Señor me ha dado el privilegio de predicar su palabra. Desde el martes hemos estado predicando, miércoles, jueves en la calle, al aire libre, en la tarde en la iglesia, el viernes igualmente. Anoche estuvimos invitados en una iglesia donde también pudimos predicar la palabra. Y hoy Dios nos ha dado el privilegio de estar también aquí en este lugar, honorando y glorificando su santo nombre. Le estaba pidiendo al Señor que me guiara qué compartir con todos ustedes. Tenía un tema que Dios me regaló sobre la resurrección, pero no sentía esa libertad. Entonces el Señor colocó en mi corazón estos versos, porque quiero hablar sobre la cruz. ¿Cuánto bendecimos el nombre santo del Señor? Sobre la cruz. Y quiero hablar sobre unas palabras que dijo el señor Jorge Mario Bergoglio. Yo no sé si usted sabrá quién es él. El señor Jorge Mario Bergoglio dijo hace unos años, bueno, le voy a dar unas pistas. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936.
y actualmente vive en Roma. Ya sabrán quién es. El señor Jorge Mario Bergoglio dijo, humanamente hablando, el sacrificio de Cristo en la cruz fue un fracaso. Fue el fracaso de Dios. Y todo el mundo religioso creyó eso. Pero como a nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, no nos meten gato por liebre. Y el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces yo quiero hablar sobre eso. Fue un fracaso la crucifixión de Jesús. Y a la luz de la palabra de Dios, vamos a resaltar lo que dice el Señor. La palabra fracaso, según el diccionario, significa malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. La palabra fracaso significa algo que es funesto. Fracaso es lo contrario al éxito. Fracaso es derrota. Fracaso es decepción. Fracaso es desacierto. ¿Cuándo ocurre el fracaso? Cuando no logras una meta. Cuando no tienes éxito. Escuche estas palabras, por favor. ¿Cuándo ocurre el fracaso? Cuando no logras una meta. Si usted no alcanza la meta que ha planeado, que ha diseñado, usted se siente fracasado. Cuando no tienes éxito y cuando no eres lo suficientemente bueno. Fue un fracaso el sacrificio de Cristo en la cruz. Mis amados, hablemos de la cruz. La cruz fue la pena capital de muerte en ese tiempo, como hoy en día. Hace unos años atrás, hace unos casi 2 siglos, o antes de 2 siglos, existía la silla eléctrica. También existió el fusilamiento, la horca, ¿verdad? Hoy los métodos son modernos. La inyección letal es la pena de muerte. Antes de nuestro Señor Jesucristo ya existía la cruz, porque era el medio que usaban para matar a las personas, torturarlas, porque la muerte en la cruz era una muerte tortuosa, bastante dolorosa. Y entonces se hacía públicamente como una especie de mostrarle a todo el mundo que iban a terminar en esa condición cualquiera que cometiera muchos errores. Por eso los egipcios, los asirios practicaban eso. Es más, en la palabra de Dios nos habla sobre colgados en un madero en el Antiguo Testamento. No voy a entrar en detalles porque no tenemos mucho tiempo para ello. Pero ya en tiempos antiguos eso se usaba. Habían 3 tipos principales de cruz. La una era llamada la cruz de San Andrés. Nada tiene que ver el nombre de San Andrés, sino que así se llamaba. Era en forma de una X. Las personas, a muchos los colgaban así, sus brazos extendidos y sus piernas igualmente. Existía otro tipo de cruz, la cruz análoga, que era muy parecida a la letra T. Y existía la cruz que conocemos, que es en forma de puñal. En esa
cruz, posiblemente, muy probablemente, Cristo fue crucificado. En esa cruz en forma de puñal. ¿Por qué? Porque sobresalía en el palo vertical un espacio para fijar un letrero, un aviso, un cartel con el nombre de la persona, el título y el crimen del reo. Eso lo dice ahí en San Mateo capítulo 27, versículo 37. Mis amados, los israelitas sabían bien lo que era colgar a alguien en un madero. En Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, ahí lo dice la palabra de Dios. La cruz fue un instrumento de muerte. Amén, mis amados. La cruz fue un instrumento de muerte. En Deuteronomio, miremos ese texto, por favor, un momentico. Maravilloso el nombre santo de nuestro Dios. En el capítulo 21, nos dice la palabra del Señor, en los versículos 22, dice la palabra de Dios: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, dice, y lo hicieres morir, y lo colgaréis, ¿dónde? En un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. De manera que la cruz no solamente era un símbolo de muerte, un instrumento de muerte, sino que también era un símbolo de maldición. Y a la vez era un símbolo de burla, de odio, de menosprecio. En San Lucas, en el capítulo 23, puede glorificar al Señor. En los versículos 35 al 37 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes que se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. De manera, mis amados, que la cruz, ¿sí?, símbolo de muerte, símbolo de maldición, de burla, de odio, de menosprecio, pero también era un símbolo de repugnancia y de horror. En San Juan capítulo 19, en el versículo 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era ¿de qué? De gran solemnidad. Le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, porque era símbolo de repugnancia tener los cuerpos allí colgados. Por eso ordenaron que inmediatamente les quebraran las piernas, los terminaran de matar. Por eso el soldado, cuando se acercó y vio a Jesús, no le quebraron las piernas, sino que se quedó mirándolo, pero con la lanza se la atravesó en su costado. Y dice la palabra, ya Jesús había fallecido, y entonces que salió por esa herida, por esa abertura, sangre y agua. Amén. Diciéndonos que ya nuestro Salvador había fallecido. Amados, estamos mirando lo que era este instrumento.
Estamos mirando lo que causaba, la impresión que daba, lo que eso representaba. Y a la vez estamos observando lo que nuestro Salvador Jesucristo, el Cristo de la gloria, al que usted y yo estamos adorando en este día, al que levantamos nuestras manos, nos postramos, le adoramos, le bendecimos, le glorificamos, todo lo que Él experimentó y pasó por cada uno de nosotros. Tal vez usted no tenga ni idea, porque como decíamos esta semana, predicando la palabra, muchos religiosos, para ellos esto fue una semana simplemente de descanso, de paseos, de entretenimiento, de diversión, de tantas cosas, menos de tener ese recogimiento espiritual, acercarse a Dios, menos de postrarse, rendirse, humillarse y reconocer todo lo que el Señor pasó y experimentó por todos nosotros. No fue cualquier cosa. Lo triste es ver que muchos creyentes cristianos aprovecharon esta semana para igualarse a los paganos, cuando debemos estar es en comunión con Dios, adorar a Dios y por un momento tener esa pequeña imaginación de todo lo que el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, experimentó por todos nosotros, para que ninguno nos perdiéramos, para que ninguno nos fuésemos a la condenación eterna, sino que todos alcanzáramos la salvación para nuestras almas, el perdón para nuestros pecados y la corona de vida eterna. ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo en la cruz? Sí. Por nosotros. No debemos seguir la corriente de los paganos. Yo reprocho eso. Y lo digo con respeto, pero también con autoridad de Dios. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Quitar de nuestra mente, hacernos creer que fue algo superficial. Morir en una cruz es. El Señor, por amor a nosotros, derramó toda su sangre. ¿Fue un fracaso el sacrificio de Cristo en la cruz? Amados, a nuestro Señor nada lo tomó por sorpresa. Él sabía perfectamente a qué vino a la tierra. Él vino con una misión. En Isaías capítulo 6, versículo 8, pregunta a Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y es el Señor, nuestro Salvador, el que responde: heme aquí, envíame a mí. Por eso la vida terrenal del Señor fue corta, 33 años y medio, 3 años y medio de ministerio. Nosotros, nuestras vidas se han extendido, gracias al Señor. Yo ya voy a cumplir casi el doble de la edad del Señor. Nosotros nacimos, crecemos, nos hemos reproducido, hemos conformado una familia, tenemos un hogar, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos un trabajo, tenemos una estabilidad económica, estamos ocupados en nuestros negocios, en nuestros quehaceres. Jesús no.
Cuando tenía 12 años y se les perdió a José y María, que habían ido a esa fiesta a Jerusalén. Dice que venían de camino y se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Se devolvieron a buscarlo. ¿Dónde estaba el Señor? En el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Jugando a las canicas. ¿Cierto? Estaba enseñando la palabra a los sacerdotes en el templo. Y todos estaban extasiados viéndolo. Cómo él le hablaba a todos esos doctores de la ley. Y la gente amontonada ahí escuchándolo. Cuando llegan José y María y le dice: hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué nos has hecho? Te habías extraviado. Y el Señor se quedó mirándolos y les dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él sabía a qué había venido. A su nombre sea la gloria. Bendecimos el nombre santo del Señor. En San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 31, solamente voy a mirarlos así de rapidez. San Marcos capítulo 8, versículos 31, nos dice la palabra de Dios. Bendito el nombre santo del Señor. Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser ¿qué? Muerto y resucitar después de 3 días. Capítulo 9, versículo 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese ¿qué? Resucitado de los muertos. Versículo 31 del capítulo 9 de Marcos dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre que será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto que resucitará al tercer día. Capítulo 10 versos 33 y 34 dicen: he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, le escarnecerán, o sea, se burlarán de él, lo azotarán, escupirán en él, le matarán, mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. ¿Cuánto bendecimos el nombre santo del Señor? De manera que él sabía a qué había venido. Él no vino a formar un hogar, una familia, a casarse, a tener esposa, a tener hijos, a tener nietos. Él venía a levantar, a formar ¿qué? Un pueblo santo, su iglesia preciosa, para luego, después de un tiempo, presentársela a nuestro Padre Celestial y decirles: estos son todos los que he ganado y son mi iglesia, mi amada esposa. Oh, a su nombre sea la gloria. Dale ese aplauso al Señor si puede. A su nombre gloria. Santo es el Señor. Yo no sé si usted habrá leído en la palabra de Dios que el Señor, esos 33 años y medio fueron muy difíciles. Nadie ha sido tan perseguido como lo fue el Señor. Antes de nacer Jesús, tal vez usted lo ha leído pero no le ha puesto así mucho interés, o ha pasado desapercibido.
Jesús, antes de nacer, Satanás quiso ahogarlo en el vientre de María. Usted dirá, ¿y cómo así? ¿Qué parte dice eso? Cuando encontramos en San Lucas, en el capítulo 2, 6 y 7. Santo es el Señor. San Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días. ¿De qué? De su alumbramiento, los días de nacer. Cuando una mujer, su bebé está a punto de nacer, ¿qué sucede si ese bebé no nace en el tiempo preciso? ¿Qué puede pasar? Se ahoga, ¿verdad? Y luego toca con un procedimiento de cesárea para poderlo extraer. Dice aquí la palabra, se cumplieron los días del alumbramiento. ¿Y qué sucedió? No hubo lugar para ellos en el mesón. Usted puede utilizar su imaginación. A José desesperado, porque María con los dolores, quejándose. Mi amor, el bebé está por nacer. Y él corriendo de un lado para otro. Y no encontraba un lugar donde nacer nuestro Salvador. Nosotros tuvimos el privilegio de nacer en una clínica, en un hospital, en la casa. Amén. Algunos otros de pronto nacieron en el taxi. Pero ver a José y María en esa situación y ellos corriendo de un lado para otro, hasta que el hombre, el dueño del mesón de la posada, porque así se llamaban esos lugares, la posada, le dice, lo único que yo puedo hacer es, vayan al establo, ahí están las bestias, las vacas, no hay otro lugar. Y ahí en esas carreras, porque se acercaba el nacimiento de Jesús, y el objetivo de Satanás, ¿cuál era? Cerrar todas las puertas, impedir el nacimiento del Señor. Y José entendió que habían manos, garras diabólicas de Satanás, metiéndolas allí para impedir el nacimiento de nuestro Salvador. A su nombre sea la gloria. El Señor nació en ese pesebre, en ese establo, en medio del olor sucio de los animales, el olor a orines, el olor a excremento, en medio de la suciedad, siendo rico, poderosamente, maravillosamente, nos llenó a nosotros de su bendición y su misericordia. Oh, puede bendecir el nombre santo del Señor. De manera que antes de nacer ya estaba la persecución del maligno. Antes de cumplir los 2 años, el diablo utilizó a Herodes para que lo matara. Y eso lo encontramos ahí mismo también. Perdón, ahí en Mateo encontramos ese pasaje. Pero el ángel les avisó. Amén. Y les dijo, primero a los astrónomos, a los magos que llegaron a adorarlo, que se devolvieran por otro camino y no entraran a Jerusalén. Y les avisó a José y a María que huyeran a Egipto.
Y cuando Herodes, dice la palabra, se vio burlado, ¿qué hizo? Ordenó la matanza de todos esos niños hasta los 2 años. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Usted dirá, bueno, ¿y qué nos quiere decir el pastor con eso? Encontramos en su ministerio que Satanás quiso matar a Jesús de diversas formas. En San Juan capítulo 8, versículo 59 y capítulo 10, versículo 31. Miremoslo un momentico, tenga la bondad. San Juan capítulo 8, ¿lo tienen? Versículo 59. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Capítulo 10 de San Juan, verso 31, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. Otra forma que usó Satanás para matarlo fue queriéndolo ahogar en una barca. San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta el versículo 27. Dice: y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó. ¿Qué se levantó en el mar? Una tempestad tan grande que las olas que cubrían la barca. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué sucede cuando el agua se entra en la barca? Se hunde. ¿Y dónde estaban ellos? En medio del mar. Por mucho que sepa una persona nadar, que sea un experto en agua y que nade, siempre se ahoga. ¿Por qué? Porque su cuerpo se va a cansar. ¿O no? Porque no hay ninguna orilla. ¿Usted sabe cuánto tenía el mar de Galilea de diámetro? Estamos hablando de aproximadamente unos 20 kilómetros de largo por unos 12 kilómetros de ancho. Eso tenía el mar de Galilea. Y ellos estaban en medio del mar. ¿Qué hizo Satanás? Levantó una gran tempestad de viento, de agua. Y el agua, las olas eran tan grandes que entraban en la barca. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Bendecimos el nombre santo del Señor. Dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía en la barca. Vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Los mismos pescadores, los mismos discípulos que eran expertos en agua, dicen: sálvanos que perecemos. Ahí es cuando el Señor se levanta, les dice: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Porque lo que estaba detrás de esa tempestad era Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Cuánto bendecimos a Cristo? Satanás quiso también despeñarlo, lanzarlo por un abismo. San Lucas capítulo 4, versículo 28. Gloria al Señor. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 28 al 30, dice: al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira contra el Señor, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para lanzarlo, para despeñarlo. Alguien dirá: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con el sacrificio de Cristo en la cruz? El objetivo de Satanás era que Cristo no llegara a la cruz. ¿Me estoy haciendo entender? Ese era el propósito de Satanás. Por eso, antes de nacer,
antes de cumplir los 2 años, cuando empezó su ministerio. Quiso matarlo de todas las maneras y de todas las formas posibles, porque no quería dejar que Cristo llegara a la cruz. Era una muerte horrible, era una muerte repugnante, era una muerte que no se le deseaba a nadie. Pero a través de esa muerte nos iba a traer a todos, a cada uno de nosotros, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, la salvación para nuestras almas, el perdón para nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. ¡Oh, a su nombre sea la gloria! Cristo vive. Santo es el Señor. Pero como si fuera poco, como vio que no pudo neutralizar a Jesús con ninguno de esos métodos, el diablo usó otra estrategia: el desánimo. Y si usted no se da cuenta, así nos ataca a nosotros. Conflictos, problemas. Hemos aguantado escarnio de mucha gente, burlas, insultos, hasta golpes. A mí me han cascado por predicar el evangelio. Y hemos pasado por todas esas situaciones. El diablo se queda pensando y dice: ¿y cómo ataco a este? ¿Cómo destruyo a este? Enviémosle desánimo. San Mateo capítulo 26. Santo es el Señor. Versículo 38 en adelante. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué significa eso? Desánimo. Y se lo dice a sus discípulos, porque ¿con quién más hablaba el Señor? Mi alma está muy triste. Dice hasta la muerte. O sea, el desánimo era grande. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, acompáñenme en oración. Dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, mire la oración, si es posible, pase de mí esta copa. Está hablando la humanidad del Señor ante lo que venía sobre él. Si es posible, pase de mí esta copa. Él sabía lo que iba a afrontar. Él sabía el sufrimiento que venía. Él sabía que iba a ser desfigurado su rostro, su cuerpo. Él sabía por todo el proceso que iba a ser tan difícil en esos 2 días, en esa noche, que hoy llamamos nosotros jueves, y al día siguiente que nosotros llamamos el día viernes. Él sabía todo lo que venía. Y él, llorando y en angustia, le dice, porque él estaba en esta humanidad como en la que nosotros estamos. Él sentía hambre, sentía cansancio, sentía frío, sentía calor, sentía sed, sentía todo como nosotros sentimos. También sentía dolor, también sentía sufrimiento, porque él estaba en esta humanidad. A su nombre sea la gloria. Él experimentó todo lo que usted y yo hemos podido experimentar en la vida por causa del Señor. Desánimo, desaliento, dolor, angustia, aburrimiento. Él lo experimentó todo. Y él le dice al Padre, así como nosotros muchas veces le oramos: Señor, no hay yo qué hacer, estoy tan desesperado. Dígame, Dios mío, mi única solución que tengo aquí es postrarme delante de ti y esperar que tú hagas algo, porque no sé qué hacer.
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero el Espíritu Santo reacciona y le dice: que no se haga como yo quiero, sino como tú. Oh, a su nombre sea la gloria. No es como yo quiero, no es como yo diga, es como tú. Oh, gloria al Señor para siempre. Qué tan importante, hermanos, es orar en medio del desánimo. Y yo le doy un consejo. Si lo quiere recibir, amén. En medio del problema, en medio del desánimo, en medio de la tristeza, en medio de lo que usted esté atravesando, no se vaya por todo el barrio contándole a sus amistades, a sus vecinos, al mismo presidente de la Junta de Acción Comunal lo que a usted le pasa. Eso a nadie le interesa. Cuéntale a Dios. Venga al altar, póstrese, arrodíllese y hable con Dios. No haga una oración a grito entero para que todo el mundo sepa por lo que usted está atravesando. Usted a solas con el Señor. Y cuando un hermano le diga: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Bien, bendecido por el Señor. Bien. Y aunque el diablo le diga: es que bien, está a punto de desbaratársele el hogar, está a punto de irse los hijos a la drogadicción, está a punto de fracasar todo, usted dice: estoy bien. Porque cuando usted declara estoy bien, está pisoteando al diablo, está declarando una victoria grande, poderosa sobre tu vida. Está declarando las cosas que no son como si fuesen. Sea Dios glorificado. Yo he aprendido a hacer eso desde hace 43 años que conozco a mi Señor. En medio de ese desánimo, porque el enemigo estaba provocando eso. Es el enemigo. ¿O quién cree usted que es? No, es mi mujer, es mi marido, son mis hijos. Es el diablo que los está usando para que usted tenga desánimo, para que usted se aleje de Dios, para que usted se vaya de la iglesia, para que usted se descarríe, para que usted vuelva otra vez a esa vida de vicio y de pecado. Y luego Satanás lo señala, lo acusa y se ríe de usted. Ese es el objetivo de Satanás. Por eso usa lo que sea. Hasta un hermano de la misma iglesia. Y cuando usted va y le pregunta a mucha gente que está apartada de Dios: ¿y usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Le hemos extrañado, le estamos esperando. No. Esa iglesia, la 43, es puro orgullo. Esa pastora no saluda. A todo el mundo le dio limonada y a mí ni siquiera ni un tinto. Es pura arrogancia. Esos son puros ricos. Eso, esto, eso, aquello, eso, lo otro. Pero fue la estrategia que usó Satanás para sacarte a usted de los propósitos de Dios, para hacerte alejar del Señor. Y que luego, cuando está bien enlodado en el mundo, lo mata y se lo lleva a la eternidad sin Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Yo quiero contarles algo. ¿Puedo, pastora? Estoy pensando en el tiempo. Cuando yo me estaba congregando en mis primeros años de vida cristiana en la iglesia, donde el Señor me rescató, me salvó, como a los 2 años, 2, 3 años de estar en la vida cristiana, se presentó un inconveniente con la pastora. Pues yo venía de un mundo
de droga, de vicio. Aquí donde ustedes me ven, este servidor viene de Regadero Norte, la juventud. Bueno, yo no sé si usted le quiere dar la gloria al Señor. Alguien preguntó un día, ¿habrá salido algo bueno de Regadero Norte? Dije, pues por la misericordia de Dios, yo estoy acá. Y yo era una persona muy violenta. Yo me convertí al Señor a los 16 años. Pero a esa edad, hermanos, yo ya tenía un prontuario de cosas que hacía. Y yo me convertí al Señor y me convertí con esa devoción a Dios y a tomar en serio las cosas de Dios. Es que hay gente que se convierte al evangelio, pero lleva una vida cristiana toda deportiva, así toda cheveronga. Sí, o sea, no mucho compromiso, ¿no? Que no lo vean a uno tanto en culto, que no, que oso cargar la Biblia, yo llevo más bien el celular. Usted sabe que. Así, un evangelio discreto, ¿no? Pero yo me convertí con ese ánimo, con ese gozo y pues cualquier cosa, anomalía que yo veía, pues yo una vez le decía a la gente, bueno, pórtese bien, arréglese con Dios, tome en serio las cosas de Dios. Y yo vi a la pastora ahí en una situación. Entonces yo le dije, usted como esposa de pastor, pórtese bien, de testimonio, de ejemplo, ese es el ejemplo que nos está dando a nosotros. Atrevido, grosero, ¿qué le pasa a usted? Respete, soy la pastora. Y no, hermana, yo no la estoy respetando, le estoy diciendo que se porte bien. Como mujer, hija de Dios y como esposa de un pastor. Bueno, ella le contó a su esposo que yo le había faltado al respeto, que yo le había ofendido, que yo. Pero yo, por no destruir ese hogar, no dije nada. El pastor me llamó, me exhortó con palabras fuertes, difíciles, y me dice, usted es un mal elemento en este lugar. Usted es un objeto indeseable. Le agradecería que no volvieran más a esta iglesia. Yo me sorprendí, hermano. ¿Por qué me estaba echando de la iglesia? No había cometido ningún delito. No le había faltado el respeto a nadie. Había querido agradar a Dios y que los demás se portaran como debe ser. Yo no le falté al respeto a él, no le contesté nada. Dijo, y espero no volverlo a ver más por allá. Dijo, bueno, hermano, Dios lo bendiga. Y eso que me había pedido el favor que lo acompañara, porque estaba haciendo un culto por abajo en el norte. Y me pidió a mí que lo acompañara, porque como yo era de ese sector, me conocía a todos los malandros. Entonces, no le iban a hacer nada. Cuando él me llamó, yo pensé que me iba a decir, mire, tenga estos 1,000 pesos para que tome una gaseosa por haberme acompañado. Gracias, hermanito Jairo. Se me cruzaron muchos pensamientos. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, me habló al oído. Y estoy hablando verdad delante de Dios. Yo he escuchado la voz de Dios y he escuchado la voz del diablo. Ja, 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 lo echaron. Lo echaron. Ja, 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 ja. Una risa tan terrible. Yo miraba y no veía a nadie. Me decía, lo echaron.
usted es un objeto indeseable, no lo quieren volver a ver. ¿Qué va a hacer allá? Lárguese, vuelva a la vida de vicio, busque a sus amigos, venga que yo sí lo recibo, lo echaron. Y mi mente estaba toda confundida. Yo llegué a mi casa tipo 9:30 de la noche. Me senté en mi cama, yo, muchacho soltero, y pensando, me arrodillé en mi cama y le dije al Señor, de aquí no me levanto hasta que no me hables. Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué tu siervo me ha echado de la iglesia? Yo no he cometido ningún error. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo no he irrespetado a nadie. ¿Por qué? 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Señor, háblame. De aquí no me levanto hasta que tú no me hables. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Mi siervo. Oh, gloria al Señor. Mi siervo. Todo esto lo he permitido para saber en quién has puesto la mirada. Todo esto lo he permitido para saber a quién ves, a quién miras. No mires el hombre. El hombre falla, el hombre fracasa, el hombre comete errores, el hombre traiciona, el hombre promete y no cumple. Pon tus ojos y tu mirada en mí. Yo soy perfecto. Yo soy perfecto. Y me repetía las palabras. Yo soy perfecto. Pon tus ojos en mí. Fue algo sobrenatural. Señor, ¿y yo qué hago ahora? ¿A dónde me voy a congregar? Yo quiero seguirte. Vete para el lugar donde te echaron. ¿Usted sabe qué significa eso? Llegué a la iglesia a las 5 de la tarde del día siguiente. Y la que me abre la puerta es la pastora. Porque el lugar de culto era ahí dentro de una casita, una casa. Y en el corredor era el salón de culto. Y a este lado estaban las habitaciones de ellos. Abrió la puerta y cuando me vio, ¿cómo? ¿Y usted qué hace por aquí? ¿No lo echaron? Yo le di la mano, hermana, Dios le bendiga. Hizo. Y volteó esa cabellera tan larga que tenía. Hermana, vine a culto a adorar al Señor. Me arrodillé en una banquita cuando eso no existían estas sillas plásticas. Y las bancas eran sin espaldar. Y hacen falta muchas de esas bancas en las iglesias. Me arrodillé y sentía la pastora cuando pasaba. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no voy a un lugar donde a uno lo echan. Ahora usted podrá imaginarse las predicaciones, los mensajes del siervo de Dios y esos que tratan a los pastores como se les antoja y no respetan la autoridad. Les caerán las 10 plagas de Egipto. Y yo decía,
habla, Señor, que tus siervos oyen. Y me agachaba. Estuve en una disciplina que nunca me la colocaron. No me utilizaban para nada. Como 2 años. Y eso que nos reconciliamos cuando nos casamos con mi esposa, porque los invitamos al matrimonio. Pero aquí estamos. Aquí estamos adorando y glorificando el nombre santo del Señor. Pon tu mirada en el Señor. Dios guarde a los siervos de Dios. Dios guarde a todos los hermanos. Pero el enemigo usa lo que sea y a quien sea para desanimarnos, para desalentarnos, para sacarnos de los propósitos divinos. Por eso no demos el brazo a torcer y mantengámonos firmes sin fluctuar. Quería contarles este pequeño testimonio. Al nombre de Cristo sea la honra. Como si fuera poco, Satanás usa a los amigos de Jesús. Utilizó a Pedro para que lo negara. Y ante una criada maldijo. Utilizó a Judas para que lo traicionara. Y luego todo lo demás, dice la palabra, lo abandonaron. Utilizó las torturas, los azotes, los puñetazos, las burlas, los desprecios. Por eso Jesús fue a la cruz, por amor a nosotros. Pero, voy resumiendo, voy entrando ya a la parte final. ¿Qué hizo Jesús con ese objeto de la cruz? Porque la cruz representaba muerte. Y sepan esto, nosotros no adoramos la cruz, adoramos al que murió en la cruz. A su nombre sea la gloria. Nunca utilizamos las manos ni para persignarnos. Nunca utilizamos 2 maderos para colocarlo frente a la puerta o frente al sector, etcétera, como hace el religioso. Porque la cruz representa y simboliza muerte. Cuando usted va viajando por las carreteras y ve cruces a los lados, ¿qué le da a entender? Que hubieron accidentes y hubieron muertos. Cuando usted va al cementerio, ¿qué encuentra? Cruces. Diciéndonos que hay cuerpos ahí, que hay cadáveres. La cruz representa eso. Pero Jesús toma ese instrumento, porque dice la palabra, y cargando su cruz, Jesús llevó la cruz de él. Por eso a nosotros nos toca llevarla de nosotros. Amén. Jesús, cargando ese instrumento, lo transformó. Al nombre de Cristo sea la gloria. Lo transformó. En 1 Corintios, en el capítulo 1, oh gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 18. Santo es el Señor. Jesucristo transformó ese instrumento. Un instrumento que era de muerte. Un instrumento que se usó por siglos para condenar a las personas. Cristo lo transformó para vida eterna. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cristo en la cruz quitó la maldición que había, hermanos. Santo es el nombre de nuestro Dios. En Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo transformó esa maldición en bendición para nosotros. A su nombre sea la gloria. Cristo en la cruz
llevó el vituperio, llevó la repugnancia, el horror, la vergüenza. En Filipenses capítulo 2, santo es el Señor, versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A su nombre sea la gloria. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Maravilloso el nombre santo del Señor. Estamos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿dónde? A la diestra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y capítulo 13 de Hebreos, versículo 13, dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Amados, Jesucristo en la cruz llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 24 y 25. Quiero que todos lo leamos, por favor, porque esta es una promesa tremenda para todos. ¿Lo tienen? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 y versículo 25. Leamos: quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo cambió ese instrumento de muerte para darnos vida, salvación eterna, sanidad a nuestro cuerpo. Maravilloso es el Señor. No son emociones lo que yo estoy manifestando aquí. Son cosas reales. Yo he experimentado, hermanos, la sanidad del Señor. A mí el Señor me sanó de una enfermedad donde los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. Para que tengan idea de esa enfermedad, mis dos pulmones estaban contaminados con una bacteria, y la bacteria ya había destruido uno, y el otro ya le faltaba un poquitico para terminarlo de destrucción, y yo vomitaba sangre. Me llevaron a la clínica de la Merced. Estoy hablándole del año 1991. Me llevaron a esa clínica. Me declararon desahuciado. Los médicos dijeron: no hay nada que hacer. Ahí está mi esposa y estaba mi madre. Y yo estaba aquí en esta posición. Más o menos donde está mi esposa estaban los médicos. Y yo escuché. Y hablaban en bajita voz. Y escuché cuando le dijeron a ella y a mi madre: no hay nada que hacer. Y lloraban. Dijo: los pulmones están destruidos. Hay una bacteria que está en él. No sé cómo adquirió él esa bacteria. Yo vomitaba sangre. Lo vamos a tener aquí. Solamente para aplicarle suero. Pero llévenselo para la casa para que él se muera en la casa. Hermanos, fue un momento difícil.
Económicamente estábamos mal. Tan mal estábamos que estábamos viviendo donde la suegra. Dios bendiga a todas las suegras. Gracias a Dios que nos tendieron la mano. Pero estábamos mal. Y aparte de eso, mi enfermedad y mis hijos pequeñitos. Lo curioso es, permíteme contarles esto, pastora, ¿puedo? Lo curioso es, yo quiero contarles esto para que usted se dé cuenta cómo Dios tiene el poder en todas las cosas. Nuestras vidas no están desapercibidas delante del Señor. Él conoce todo. Lo curioso es que a mí me entran allá en el último cuarto, porque tenía yo una enfermedad contaminante, contagiosa. Las personas tenían que entrar con tapabocas. No podían mezclar nada porque yo era un paciente aparte. Al siguiente día van dos hermanas a visitarme. Y eran hermanas de la iglesia, hermanas de esas que charlan, que bromean, que no son así todas amargadas, serias. Aquí no hay ninguna así, gracias al Señor. Todas son risientes, hermosas, que charlan. Pues ellas eran así. Entonces llega una de ellas y empieza a tomarme el pelo como que se nos quiere morir, ¿no, hermano Jairo? Pero Dios todavía no quiere que usted se muera, porque Dios todavía usted lo necesita y usted le hace la guerra al diablo. Pues claro, nosotros predicábamos en las calles, en los buses, en los parques, para los que quieren buscar púlpito, ¿no? Y cargos en la iglesia. En casi 10 años que me congregué ahí en la iglesia donde el Señor me permitió crecer, si prediqué 2 veces detrás de un instrumento de estos, fue mucho. Yo predicaba en los buses. Para mí el púlpito era el bus. Para mí el púlpito era el parque allí, Romero. Para mí el púlpito era en la calle, en el barrio, en los parques. Sin saber predicar, sin haber hecho teología, pero yo hablaba lo que el Señor había hecho en mí. Porque no se necesita mucho estudio para decir Cristo me salvó, Cristo me sanó, Cristo ha hecho cosas preciosas en mi vida y uno puede compartir eso. Y entonces la hermana me dice, y es que usted le hace mucho la guerra al diablo. Por eso usted debe seguir viviendo. Y nosotros venimos aquí a darle ánimo y a darle fuerza y a darle fortaleza, que usted no está solo, que Dios está con usted. Y yo estoy así acostado en la cama. Me tocaba dormir casi sentado, porque si quedaba así bien acostado se me venía el vómito de sangre. Y yo estoy así cuando siento una voz y un poder sobrenatural que me dice, dígale que la que se va a morir es ella. Sonría que el Señor le ama. Automáticamente se me fue la enfermedad. Me incorporé, me senté y me quedé mirándola fijamente. Y sentía la voz de Dios que me decía, dígale que ordene su casa. Dígale que arregle las cosas, porque se va. Así dice el Señor, Dios Todopoderoso. Prepárate, porque tú eres la que te mueres. La otra hermana se quedó mirándome. Y la hermana, que tenía tanta risa, haciéndome bromas, por un momento se cayó. El Señor te dice que ordenes tu casa, que arregles las cosas. Y se soltó
a llorar. La otra hermana, pero ¿por usted por qué está llorando? Por lo que le está diciendo el hermano Jairo. No es el hermano Jairo, es Dios. Que no es Dios. ¿Cómo le ocurre? Es el hermano Jairo el que le está diciendo esas cosas. No es el hermano Jairo, es Dios. Y ella lloraba y lloraba y el Señor me dice, dígale que yo me ocuparé de sus hijos. El Señor te dice que Él se va a ocupar de tus hijos. Ay, hermanos, más se soltó a llorar. Yo repetía lo que el Señor me decía que le dijera. Cuando le terminé de dar el mensaje, volví otra vez y quedé enfermo. Ella llegó a la casa, le contó a los hijos, la vieron toda triste. Le dijeron, ¿qué tiene? ¿Por qué estás así? Entonces le contó a la hija que le tenía más confianza. El hermano Jairo, fui a visitarlo. Empecé a hacerle bromas. Yo no sé si fue porque le hice bromas, pero me dijo que yo me iba a morir. Ay, mamá, ¿cómo se le ocurre? Usted sabe que el hermano Jairo es todo. ¿No? Ella ya es pastora hoy en día. Le sirve al Señor con el esposo. Pero es que me lo dijo de una manera tan creíble. No, mamá. La llevaron al Centro Médico Popular que quedaba por allí. Le hicieron exámenes de todo. Le dijeron, no, señora, usted está bien. Revíseme en el corazón, por favor. Examinar. Señora, usted tiene un corazón, pero buenísimo. Ah, bueno, gracias. Cuando se fueron en el taxi, iban bajando allá al barrio. Iba al lado del hijo y de la nuera. Los agarró de las manos, miró hacia el cielo e hizo. Ahí quedó. Se murió. Todos pensaban que había sido yo el que me había muerto. Y la hermana con la que ella iba se encargó de publicarle a todo el barrio. El hermano Jairo es un profeta. Digo, no, yo lo que hice fue repetir lo que Dios me dijo que le dijera. Eso fue todo. Y ella fue la que se murió. Para no alargarle la historia, me llevaron a la casa donde mi suegra, me tuvieron en el cuarto, allá de San Alejo, mi esposa ahí, y todos ya declaraban que me moría. Todos. Y el médico le dijo, él no pasa más de 8 días. Ellos dicen las cosas porque tienen conocimiento. Y yo respeto eso. Pero el que tiene la última palabra es el Señor. Bueno, yo creo eso. El que tiene la última palabra es el Señor. Era como la 1 de la madrugada. Yo estaba solo en ese cuarto. Mi esposa no dormía ahí al lado mío, ni mis hijos. Es que ni ellos ni podían acercarse a mí. Y yo estaba ahí en ese cuarto. Y yo siento cuando entra la muerte. Sentí una fuerza, algo sobrenatural. Mi cuerpo no lo podía mover porque estaba totalmente débil, pero mi mente funcionaba con mucha claridad. Y siento cuando entra. Entonces yo pensé, voy a acomodarme para no quedar tan desfigurado. Traté de acomodar las manos. Estoy hablando delante del Señor. Traté de acomodar mis manos. Usted sabe que hay muertos que quedan. Pero a la vez siento la presencia de Dios. Y me dice Dios, me dice el Señor, ¿usted sabe por qué está así? No, Señor. Usted está así
por desobediente, por rebelde, porque usted ha querido hacer lo que quiere. Yo te llamé para que me sirvieras, para que predicaras mi palabra. Te salvé, te he dado la vida, te he capacitado, pero tú siempre me has sacado excusas. Y pues yo estaba contento porque yo predicaba en los parques, predicaba en los buses, predicaba en las calles. En la iglesia mi labor era ser ujier. Dios bendiga a los ujieres. Ese era mi trabajo. Pero yo dirigir en la iglesia, nunca. Quedar a cargo de la iglesia cuando los pastores se iban, nunca. Pero yo hacía lo que más podía para agradar a Dios. Y estaba allá. Y yo pensé que estaba bien. Entonces yo en mi mente dije, me muero, pero me voy para el cielo. Y el Señor me dice, los desobedientes no entran a mi reino. Cuando el Señor me dice esas palabras y me dice, te voy a dar la última oportunidad, ¿me vas a servir o te mueres? Y dije, Señor, yo te sirvo. Y como pude, hermano, sin fuerzas, me boté de la cama porque la muerte estaba allá al lado. No estoy mintiendo, estoy hablando delante del Señor. Porque yo sentí cuando entró la presencia de la muerte. Y la muerte estaba ahí, yo me boté de la cama y me tiré ahí de rodillas al piso, a llorar y a clamar, Señor, tenga misericordia, ayúdame, dame las fuerzas y la oportunidad para yo servirte. Y me decía el Señor, ¿me vas a servir o te mueres? Yo te voy a servir, Señor, yo te voy a servir. Entonces yo pensé, ¿será esto mío? ¿Será esto de Dios o serán emociones mías? Señor, si esto es tuyo, te voy a poner 3 señales. La primera, que me sanes. La segunda, que me ayude en mi economía. Y la tercera, que cuando yo vaya a la iglesia, de nuevo, el pastor, que era el que menos quería que yo le sirviera a Dios en el ministerio, me diga, ¿qué pasa con usted? ¿Vas a servirle a Dios o qué va a hacer? Amados, yo duré como hasta las 4 o 5 de la mañana orando. Ya me pude levantar porque esa madrugada yo me moría. Ese día, en la mañana, llegan un grupo de hermanos jovencitos de la iglesia y traen un canastote grandote con mercado. Yo los escuché, yo estaba sentado ahí en una mecedora en el patio y yo los escuché cuando entraron. ¿Dónde está el hermano Jairo que hemos venido a orar? Y llamaron a mi esposa, le entregaron todo ese canastote de mercado. Queremos orar por usted, hermano Jairo, queremos orar. Y yo, pendiente de lo que le había dicho al Señor. Llegaron, pasaron allá para el patio, me rodearon, vamos a orar por usted. Hermanitos sencillos y humildes de la iglesia. El pastor no estuvo, la pastora menos. Pero ellos llegaron, me rodearon, pusieron las manos y empezaron a orar. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate. Toca este cuerpo, sánalo, levántalo para tu honra, tu gloria, glorifícate. Y cuando ellos están orando, siento que se mete un fuego dentro de mi cuerpo, en mis pulmones, y me comienza a arder esos pulmones. Yo me retorcía, hermanos, del fuego, como si cuando usted se está quemando con algo, hermanos, y sentía que me quemaba y yo así, hermanos. Y cuando termina la oración, ya empiezo a sentirme mejor. Al siguiente día, o a los 2 días, que era culto, yo voy a la iglesia, porque ya podía caminar. Me fui para la iglesia.
Pastor me da la bienvenida. Llegó con nosotros el hermano Jairo. Dios lo bendiga, hermanito. Gracias a Dios que no se nos fue. Se nos fue otra hermana, pero gloria a Dios. Me gocé en el culto, terminó el culto. Me vine. Dije, no pasó nada. Parece que eran cosas mías. Yo voy caminando como una cuadra de distancia. Cuando llega un hermano y viene, hermano Jairo, espere. ¿Qué pasó? Que el pastor lo necesita. Le dije a mi esposa, el pastor me necesita. Entonces me devolví. Lo saludé, Dios le bendiga, hermano pastor. ¿Qué pasa con usted? ¿Le va a servir a Dios? ¿Sí o no? Dale ese aplauso al Señor, hermanos. ¿Qué dice usted? Estoy dispuesto. ¿Ya te sientes mejor? Sí, Señor. Te preparas y te vas el domingo a predicar en la iglesia del presbítero. Desde allá hasta acá, 33 años de ministerio. Dale esa alabanza al Señor, hermanos. Prediqué donde el presbítero me dice, venga en 3, 4 días. Y yo le tengo la respuesta. Sí, está apto para salir al ministerio. Gracias, hermano. Pero no sabemos dónde ubicarlo. No sé si mandarlo una parte que hay allá en Sogamoso, que es a bordo del río. O una loma, que están por allá abriendo un campo. O a Aratoca. Pero en Aratoca no hay nada. Ni una familia. Nadie. Cuando el presbítero me menciona la palabra Aratoca, se me metió esa palabra. Y con mi esposa que estábamos ahí, dijo, oren al Señor. Fuimos a orar, y cada vez que oraba, Aratoca. Y ella oraba, Aratoca. ¿Qué respuesta me tienen? Dijo el presbítero. Aratoca. Era la palabra que había en nuestro consciente y subconsciente. Aratoca. Se van para Aratoca. Vamos a buscar la casa. Ay, hermano. Pueblo tan religioso que habían sacado evangélicos a machete. Allá le decían a los predicadores, no traigan machete, aquí le damos. Una situación religiosa terrible, extremadamente tremenda. Voy resumiendo, hermanos. Hermanos. Pero ese fue el lugar que el Señor nos dijo. Aratoca. Y fuimos desde por la mañana con mi pastor, el presbítero, a buscar una casa para predicar el evangelio. Llegamos como a las 8 de la mañana y recorriendo todo ese pueblo, hermanos, de extremo a extremo, una casa que nos arriende. ¿Para qué quieren la casa? Para hacer cultos, para predicar el evangelio. Ah, no, para eso no. Le arrendamos para que monte una discoteca, un prostíbulo, una cantina, un bar, un billar. Es más, hasta para una casa de citas. Pero para predicar. Y todo el día. Ay, miren, allá están arrendando una casa, córrale para allá. Miren, allá están arrendando otra casa, córrale para allá. Allí están arrendando una casa, córrale. Nada. Se nos llegaron las 4 de la tarde. Llega alguien
un muchachito, un jovencito. ¿Están buscando una casa en arriendo? Sí. Allá, para la parte de arriba, en el ramal, para arriba, están arrendando una casa. Está a bordo de la carretera. Están arrendando, bueno. Entonces, cuando íbamos llegando, le dije al presbítero y a mi pastor, no hablen nada, por favor. Déjenme a mí que yo voy a hablar. Ah, bueno, dejémoslo. Bueno, señor, usted está arrendando una casa. Sí, señor, claro. ¿Me la puede arrendar? Sí, claro. ¿Y como para qué? ¿Ustedes de dónde son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Le dije, lo que pasa es que nosotros venimos de Bucaramanga. Trabajamos en una empresa grande, que es una multinacional que está en todo el mundo. Y mi jefe, pues él quiere montar una agencia en este lugar. ¿Y qué venden? Se venden cosas buenísimas. Eso es algo especial. Usted se va a dar cuenta cuando ya estemos aquí y empecemos a ofrecerle lo que nosotros damos. Es más, eso es prácticamente casi gratis, regalado. Ah, ya. ¿Y pagan bien? Pues claro. ¿Y el arriendito sí me lo van a pagar? Miren, por adelantado. Bueno. Sí, señor. Y el pastor y el presbítero solamente me miraban. Y yo hablando. ¿Firmamos el contrato? Sí, señor, claro. Toca de una vez hacer el contrato. El lunes ya estamos por aquí con el trasteo. Efectivamente llegamos el lunes con el trasteo. Y montamos la agencia. Empezamos a predicar el evangelio. Cuando se nos endemonió el dueño de la casa. Ah, usted no me dijo que era para predicar el evangelio. Usted me dijo que era una empresa. Dije, por eso esta es la empresa de Dios. Y estamos aquí porque Dios quiere salvar las almas aquí también. Porque Él tiene propósitos con todos, con usted también, que quiere salvarlo. Y de ahí en adelante el Señor nos llevó por todas esas veredas predicando el evangelio, sin haber ni una sola persona convertida al Señor, con mi esposa y mis hijos. Y eso que en la iglesia donde yo salí, el pastor le dijo a todos los hermanos, ¿cuánto vamos a ayudar al hermano Jairo que sale a abrir la obra de Dios en Aratoca? ¡Amén! Yo me acordaba por allá, hermanos, de todas las promesas. Nadie llegó. Pero la obra del Señor quedó establecida. Hay una iglesia preciosa y se han convertido muchas almas para mi Señor y mi Salvador. Oh, amados, ¿fue un fracaso el sacrificio de Cristo en la cruz? No. Y don Jorge Mario Bergoglio está totalmente equivocado cuando dijo que Cristo en la cruz fracasó, que fue el fracaso de Dios. De ninguna manera, porque gracias a ese sacrificio, usted y yo encontramos la salvación para nuestras almas y la vida eterna. Bendito el sacrificio de nuestro Salvador Jesús. Bendito su labor, su ministerio. Que Dios nos ayude, mis amados. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias.